Esta situación extraordinaria que se está viviendo, primero la pandemia, ahora, bueno, este contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no será también tiempo o cuál es la respuesta cuando se reclama también un esfuerzo extraordinario? Vos hablabas, Pepe, de solidaridad. Se le pide a los sectores que les va mejor que financien o que puedan aportar más para financiar alguna de estas medidas. Vos, Pablo, ya adelantabas que no es así. Un disparate. Que es un disparate. Yo creo que hay un tema de diagnóstico. En el diagnóstico hay un trabajo prolijo del PIT-CNT en lo que plantea. En lo que le plantea, en las propuestas concretas, es donde tenemos las mayores discrepancias, creo. ¿Por qué? Porque no queremos una visión solidaria de lo que les va mejor. No, para nada. Lo que tenemos la discrepancia es, primero, la gente que está planteando este tipo de propuestas tuvieron su oportunidad de gobierno, tuvieron 15 años en el gobierno de la izquierda y en ningún momento se les ocurrió pegarle a la banca privada, a López Mena, al Grupo Casal, a ninguno de los que le iba bien en ese momento, a ninguno de los Maya ahora de ese momento, se les ocurrió pegarle en lo tributario. Se les ocurre ahora cuando hay un cambio de gobierno. Segundo, no todas las áreas de actividad en las que ahora le va bien, en los últimos 5 años les ha ido bien. O sea, estamos rompiendo y quebrando las reglas de juego en una cantidad de sectores donde lo que incide son temas que no tienen arte ni parte en su fijación. Por ejemplo, el clima, por ejemplo, el precio internacional. Entonces, al que le va bien ahora, capaz que hace 3 años le estaba yendo muy mal y en ese momento no le dijimos, mirá, te vamos a echar una mano, el resto de la sociedad o los públicos te van a echar una mano para que vos levantes. Entonces, eso me parece que hay que medirlo muy bien. Yo lo que veo, cuando veo la delegación del PIT-CNT que va a hablar con el gobierno, vuelvo a replantear todo lo que se planteó en las elecciones del 2019. El sector público enfrentado al sector privado. Las cabezas del PIT-CNT, las cabezas principales del PIT-CNT, son gente que en líneas generales, salvo Abdala, son personas que yo la veo vinculadas al sector público. O sea, Joselo, Valeria, la gente del sindicato policial, la gente de FENAPE. Yo los veo atados a la lógica del Estado, un Estado reclamando de la otra pata del Uruguay, la pata que produce. Te quiero más esfuerzo de vos para mantener esto que no lo tocamos. Esto que es la gente que tiene su puesto estable, la gente que tiene estabilidad, prebendas, condiciones más favorables de trabajo. O sea, entonces, cuando se habla de voy a golpear a los que le va bien, yo me pregunto si no habría que ser un poquito más honestos en el planteo cuando se va con una fórmula al gobierno y decir, bueno, sí, le pido un esfuerzo al sector privado por un tiempo, como está pidiendo Abdala en el famoso retoque tributario, pero también quiero un sacrificio de los públicos, porque son los públicos los sectores beneficiados en el largo plazo en el Uruguay. Beneficiados porque, y bueno, todos sabemos cuál es la situación de los públicos, todos sabemos lo diferente que es trabajar y lo seguro que es trabajar en el sector público y lo inseguro que es trabajar en el sector privado. Aún para los que le está yendo bien en este momento, a los que yo también, o sea, tengo la tentación natural de decir, bueno, a la ganadería, por ejemplo, le está yendo bárbaro en este momento. Bueno, voy a ver cuánto dura esa situación de prosperidad de la ganadería. Y si es una cosa duradera, me parece correcto que le planteen alguna exigencia o que le planteen algún sacrificio desde el punto de vista tributario. Pero cuidado, señores, con ese tipo de sectores. Esos sectores tienen vaivenes y tienen vaivenes que no dependen, en general no dependen de lo bien o mal que puedan trabajar, dependen de factores exógenos. El clima, el precio internacional, etcétera, etcétera. Cuando hablan de la soja, por ejemplo, todo bárbaro. La soja sube en el mundo. ¿Hace cuánto que sube en el mundo? Bueno, en el último año, se puede decir que en el último año y medio ha subido. ¿Cómo le fue 2, 3 años más a los sojeros? ¿Qué porcentaje de la tierra de los sojeros es propiedad de ellos? El 70% de los campos de los sojeros son campos alquilados, ni siquiera son propietarios, ni siquiera son latifundistas. Entonces, cuidado, me parece, yo creo que lo que va a hacer Arbeleche, lo que va a hacer el equipo de gobierno es, te recibo lo que me planteaste porque esta vez viene en serio, no como lo que mandó el FA, esta vez viene en serio, pero lo voy a estudiar con lupa, porque entre otras cosas no me estás diciendo si tus medidas
van a resolver el problema de fondo, si tus medidas no van a ayudar un poco más a que la inflación, en vez de bajar, suba. Varios temas que deja planteado Rodríguez Pupo, pero Valeria estuvo hablando de, bueno, concretamente de ti, del movimiento sindical. Habló también de alguna manera, el movimiento sindical y el Frente Amplio, prácticamente que en tu alocución eran lo mismo, ¿no? Para mí es una versión mejor. Lo que pasa es que antes el movimiento sindical era la pata o el brazo sindical de una fuerza política. Hoy yo creo que el Frente Amplio es el brazo político del gran jefe. El gran jefe es el PIT-CNT hoy. En este momento lo está demostrando con esta reunión y lo está demostrando el presidente de la República, que los recibe, les da atención y les va a dar una respuesta como no le dio a nadie más, una respuesta en las medidas. Valeria. Bien, yo no me considero ni pata ni brazo ni nada de nadie. Igual si yo fuera pata estaría medio complicado, pues si es la quebrada está medio difícil. Sí, te vi renguear. Está medio difícil. Yo soy parte del PIT-CNT, parte del secretariado ejecutivo del PIT-CNT y no soy ni brazo ni pata de nadie. Ni del Frente Amplio ni de absolutamente nadie. Y de hecho esto se discutió en el secretariado y lo que tiene el PIT-CNT, que lo decía hoy Pepe, es un instituto Cuesta Duarte que trabaja este tipo de documentos con la seriedad que merece. Por eso se habla de la propuesta, muy claras las propuestas del PIT-CNT, pero se habla también de la financiación, que se puede o no estar de acuerdo con la forma de financiación, pero que sí presenta la propuesta y de dónde sacamos para financiar esta propuesta. El gobierno definirá o no definirá, pero no en consonancia con lo que presenta el Frente Amplio y mucho menos para corregir lo que presenta el Frente Amplio. El Frente Amplio tendrá a sus economistas o tendrá a quienes escriben las propuestas y quienes las diseñen, pero no tienen que ver con las que nosotros elaboramos desde el PIT-CNT. ¿No son la misma cosa? No son la misma cosa, ¿mirá? No somos la misma cosa y de hecho muchos de nosotros hemos sido sumamente críticos con las administraciones frente amplistas, tanto a nivel de gobierno nacional como las municipales. Vos hablabas hoy de los públicos. Los públicos y los municipales fuimos muy críticos con los gobiernos del Frente Amplio y lo somos hasta el día de hoy a quienes todavía nos tocan administraciones frente amplistas cuando tenemos que salir a cuestionar. Obviamente. Lo mismo pasa a nivel de gobierno nacional. A mí no se me cae ninguna prenda cuestionar al Frente Amplio cuando fue gobierno, ni cuestionar distintas acciones del PIT-CNT, siendo parte del PIT-CNT, como fue el homenaje a Tabaré Vázquez, como fueron un montón de situaciones que yo cuestioné personalmente y siendo parte. Y si hay que cuestionar hoy el gobierno nacional, también lo hago y no se me cae nada por cuestionarlo. Entonces, no somos todo lo mismo. No somos todos iguales, no todos figuramos en listas partidarias. A mí me podés buscar en todas las listas de todos los partidos, del lado del frente y de la de atrás. No me vas a encontrar en ninguna. Pero vos hablaste hoy, yo formo parte de la representación. El 27 de marzo fueron juntos, ¿no? No fuimos juntos. Yo dije porque fui. Yo no fui porque el Frente Amplio decía tal o cual cosa. De hecho, yo soy una convencida de que en el momento en que se resolvió si íbamos a ir contra la LUC o no, había que ir contra toda la LUC, porque si entendemos que es una herramienta que no es válida o que no es buena para los ciudadanos, no era ir con los artículos que el Frente Amplio decía que había que derogar. Yo lo dije públicamente y sigo pensando lo mismo. Y de hecho, voté que sí porque entiendo que hay artículos que atacan al movimiento sindical, que soy parte y soy referente, por lo menos de un colectivo de trabajadores a la que lesiona alguno de los artículos de la LUC. Por eso fui. No, yo no fui junto con nadie. Yo fui junto con los trabajadores, pero vos hoy... De hecho, me mencionaste a mí. Sí. Por otro lado, en cuanto a las propuestas, al sector público, cuando hubo que tocarlo, se lo tocó. Acá los salarios altos públicos aportaron para el fondo COVID. Sin embargo, los privados, que les fue bárbaro y que exportaron como nunca antes, no pusieron un mango para el fondo COVID. Si lo querían poner, lo ponían como colaboración y si no, no. Y algunos tiraron migajas. ¿Quiénes bajaron el desempleo? Y los empleados públicos que tenían un salario elevado, digamos, o que el gobierno entendía que era un salario elevado, tuvieron un descuento de distinta cantidad de meses para poner al fondo COVID. Entonces, cuando tienen que tocar los salarios públicos, para este tipo de cosas, lo han hecho. Por otro lado, a ver, un trabajador vive de su salario. Un empleado, un empresario, que estamos hablando, ganó más de $1 millón, porque es lo que se plantea dentro de la propuesta. En el año anterior, estamos hablando que es ahí donde hay que tocar. Al que exportó... ¿Quién bajó el desempleo? Hablando de lo que tiene que ver con las propuestas del PIT-CNT. Entonces, ese ataque de lo público contra lo privado, en el PIT-CNT no hay un ataque de lo público contra lo privado, ni hay mayor cantidad de dirigentes. De hecho, si ves el secretario ejecutivo, son muchos más compañeros de la actividad privada
porque está Fuesis, está el Zunca, la UNRWA, está la educación privada. O sea, no es que hay más dirigentes de educación pública. Y por el otro lado, está claro que el Estado hay cosas que no puede reducir. Yo entiendo que capaz que ustedes no son usuarios ni de la salud pública, ni de la enseñanza pública, pero eso hace que todos tengamos la oportunidad de acceder. Porque si no hubiera educación pública, si no hubiera salud pública y si no hubiera un montón de elementos públicos que hacen que el pobre pueda acceder o el trabajador pueda acceder, está claro que no tendríamos la cantidad de primeras generaciones universitarias, por ejemplo, por la educación pública. Entonces, yo entiendo el fastidio contra los públicos, está ofreciendo, por ejemplo, está ofreciendo sus cuotas sindicales para ayudar a los pobres. Las cuotas sindicales del PIT-CNT de cualquier podría ofrecerlo en este momento. No son riqueza. Porque con la cuota sindical, por ejemplo, los sindicatos le pagamos el salario a los trabajadores de los sindicatos, porque hay un sindicato que nuclea a los funcionarios de los sindicatos. Son patrones. Hay gente, no es ser patrón. Son patrones, no es ser patrón, no. Serán todos los trabajadores aportantes patrones de, pero la realidad es que seguramente somos muy buenos patrones. Pero ¿por qué no ayudan un par de meses con la cuota sindical? Se la vamos a bajar a la mitad. Se la vamos a bajar a la mitad a la gente porque somos solidarios. ¿Pero vos sabés cuánto se paga de cuota sindical? De cuota sindical un trabajador por lo general paga. Pero no grites, que calmate. Un 1%. Bueno, se calman los dos y vamos a hacer lo siguiente. El tema es que hay que hablar por arriba tuyo. Valeria, interrumpís. Bueno, yo te interrumpo. Silencio, por favor. Silencio, por favor, los dos. Pablo. Es difícil hablar arriba de... Después de este encendido discurso, que a mí sinceramente casi se me cae un lagrimón porque me conmovió cómo justificar que el PIT-CNT no es el Frente Amplio y el Frente Amplio no es el PIT-CNT, que por supuesto se lo cree solo Valeria, ¿no? La propuesta del Frente Amplio para tomar determinado tipo de medidas y la propuesta del PIT-CNT para tomar determinado tipo de medidas tienen tres hechos generadores y casualmente son los mismos para tanto la fuerza política como la central sindical. Hablan de carestía, porque los dos hablan de carestía, hablan de los famosos depósitos en el exterior del país y de la cantidad de pobres. Ese es el fundamento por el cual el Frente Amplio, que comenzó su campaña política, yo lo dije el otro día, y está bien que lo haga, pero hay que reconocerlo, presenta las medidas que presentó, que no presentó financiación alguna. Y estos mismos fundamentos fueron los que se dijeron el 1 de marzo y a su vez son los fundamentos por los cuales se proponen estas medidas al Poder Ejecutivo. ¿Y cuáles son los fundamentos de Cabildo para presentar lo que presentó en el Parlamento y los fundamentos de Ciudadanos con sus propuestas y de la interna del propio Partido Nacional? Lo que sucedió en el Senado de la República, sinceramente, a mí me llamó poderosamente la atención y aparte, con todo respeto lo digo, son medidas que creo que fueron llevadas de los pelos, sin fundamento y que no funcionan en ninguna parte. Vos aumentes la reducción del IVA 18 a 19 productos. Tenés que ver la góndola después. Claro, tenés que ver primero si el precio se transfiere a eso, porque no necesariamente, si no volvemos a la COPRIN, ¿no? Yo no había nacido, pero sé lo que es. Si el precio se transmite, si favorece a todos por igual. O sea, es un disparate. Yo para comprar una garrafa de gas capaz que la puedo comprar, pero capaz que otros sectores no la pueden comprar. Entonces me beneficio yo y los otros sectores también. Y la posibilidad de que el Estado no adquiera determinados recursos para beneficiar a gente que puede pagarlos es un disparate, es una movida política. ¿Por qué? Porque se está generando toda una nube de humo, producto de que comenzó el Frente Amplio, la campaña electoral, que está bien, pero comenzó la campaña electoral, en torno a la hiperinflación, la hambruna que campea en el país, etcétera, etcétera, los pobres que se caen de los techos de las casas. ¿Por qué es el relato que se quiere poner? Yo lo dije hoy en el primer bloque. Canté los números que habían de la inflación en este año, el año pasado, el 2016, el 2014, y siempre estuvimos cerca entre el 8,5 y el 9. ¿Qué salta? Claro que salta. Pero no por eso nos vamos a comer la pastilla del relato que está haciendo el Frente Amplio y que el PIT-CNT, que es lógicamente el brazo trabajador o el brazo político, porque ya está todo tan mezclado. Están complicados los brazos y las piernas. No, y lo que pasa, Valeria. Después de las medidas. Lo que pasa es que Pereira se cambió de despacho, entonces yo no sé si está en el despacho de acá o en el despacho de allá, se movió de despacho ahí, estamos en un lado, en el otro. ¿Qué es lo que te pasa con la Asociación Rural, con la Cámara de Empresarios? ¿Te pasa en no, la sí, coalición? está bien, pero o sea, cada pero uno... no a este nivel. ¿Pero por qué no lo reconocen?
Porque yo puedo reconocer... Es cierto que ella tiene, diferencia con el PA, pero no es el común denominador. Yo hablo con mi autoridad moral de cuál es mi conducta, porque entiendo que no todos somos iguales. No es reconocer las cosas y tratar de dibujar situaciones. Pero no es dibujar. Ese es el problema. No es dibujar. Porque vos me decís... Porque no son todos iguales, ¿la asociación rural está en línea con el Poder Ejecutivo? Por supuesto, que me chupo el dedo. No soy tonto. Ahora, no me digan que el PCNT y el Frente Amplio no es lo mismo, porque es como que yo tenga que bajar un plato volador. Ahí tenés dirigentes del PIT-CNT que militarán en el Frente Amplio, pero no todos. No podés hacer toda una bolsa, porque hay trabajadores que votan la coalición. A mí no me lo cuentes porque yo sé cómo es. Pero no es así. Bueno, ¿les parece? ¿Saben quién instaló el tema? Pepe Sena, que está ahí tranquilo, mirando cómo todo esto transcurre. Pepe, hacete cargo. Vos hablaste de que es tiempo de esfuerzos de algún modo solidarios, de que si a alguien le está yendo mal, bueno, y a otro le está yendo muy bien, es de orden, decías vos por allí, bueno, dar una mano. ¿Quiénes serían los que tienen que dar una mano? Porque allí Rodríguez Pupo hablaba de que lleva, ¿no? Lleva algunas cosas, algunas medidas especiales para algunos sectores pujantes con algún análisis de fondo importante, decías tú, y permanente. Perdón que no te quiero interrumpir, Pepe, pero sigo creyendo que el proyecto que ayer presenta el PIT-CNT, yo no estoy de acuerdo en nada, pero tengo que reconocer que es lo más prolijo que vi dentro de todas las cosas que han planteado. Por lo menos da para que alguien le responda algo. Claro, vos decías, bueno, hay determinados sectores que habría que ver, pero si hay una ganancia que es permanente, se pueden grabar. Bueno, chiquilines, y entonces, vos decías por allí también que los públicos tienen que hacer un esfuerzo, porque no les ha ido tan mal, porque siempre han cobrado y determinadas circunstancias. ¿Quiénes son los que tienen que dar esa mano que vos decías al principio, Pepe? Primero me gustaría reforzar un concepto en estos ya 3 años que hace que estoy acá y que lo he mantenido siempre, y es que ningún gobierno, ninguno, Colorado, Blanco, Frente Amplista, ninguno de los partidos que ha gobernado desde el retorno a la democracia ha hincado el diente en el tema del capital. Nunca. Por eso no entiendo cómo muchas veces se habla de distribución de la riqueza cuando en realidad eso no existe. Así que dudo mucho de que ocurra. Teniendo en cuenta eso, el planteo es el siguiente. Desde el punto de vista económico, se han dicho aquí algunas cosas que me parece que son por lo menos erróneas. Es incomparable un proceso inflacionario en Latinoamérica con un proceso inflacionario en Europa. De hecho, quien lo reconoce es la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Es la primera en reconocer que están heredando, es exógeno lo que está llegando, porque con la inflación nosotros ya hemos convivido. El tema es que si tenemos una inflación que está rondando el 10% anual, lo que no podemos tener es una inflación del 14 o del 15, que ese riesgo puede existir. Yo creo que no, pero puede existir. Sobre todo porque estamos recibiendo, como te decía, el impacto del exterior. Ayer la Fed estadounidense, luego de 22 años por primera vez, elevó las tasas de interés. O sea, encareció el crédito para bajar la inflación. Esa es la situación que está viviendo hoy Estados Unidos. Por lo tanto, yo no puedo desconocer eso porque me interesa la economía además, y es un dato revelador de lo que está ocurriendo acá. Pero entonces, lo que tenemos es una situación en la que todo lo que se ha dicho, y con el respeto que tengo de todos mis compañeros, la gente que la está pasando mal, más allá de que nosotros sigamos tomando la baza y charlando entre nosotros, dentro de un rato va a seguir pasándola mal. Y mañana también. Y vos me preguntás si yo creo que este es un gobierno que se acuesta a la calle Pou todas las noches, pone la cabeza en la almohada y dice, me encanta tener 66.000 pobres. No lo puedo creer. Es un tipo inteligente, es el presidente de la República. Estoy seguro que quiere trascender. Y si quiere trascender, tiene que encontrar medidas que le permitan combatir esto. Como lo haría cualquier político, cualquier hombre de bien o mujer que está trabajando, intentando dar una mano. Por eso me parece que hay aspectos solidarios en cuanto a buscar una fórmula para aquellos a los que les ha ido más bien. Esto es muy sencillo, vuelvo a lo de siempre, es el tema de la familia. Al tío le fue bien y le da una mano al sobrino que está complicado. A Pablo le fue bien y le da una mano a un amigo que la está pasando mal. Es así, funciona de esa manera. O si no, díganme cuál es la solución. Porque la gente que la está pasando mal, la va a seguir pasando mal mañana. Entonces, mientras nosotros discutimos si atacamos al capital, que no lo vamos a atacar, mientras discutimos si vamos por los depósitos en el exterior, que nadie va a ir por ellos, mientras discutimos medidas desde Marx a Adam Smith, no estamos encontrándole la fórmula. Y me parece que la fórmula está en ese planteo que hubo en las últimas horas entre el PIT-CNT y el gobierno. Y creo que por ahí puede llegar a salir esa fórmula. ¿A quién le va a pegar? Y a alguien le va a pegar, y los costos políticos, y sí. Y si no, bueno, pidámosle a los diputados que donen una parte de su salario, pidámosle a los senadores que donen una parte de su salario, pedime a mí que donen una parte de mi sueldo, y lo tendremos que hacer.
¿O hay otra fórmula? En algún momento hay que hacerlo entre todos. ¿Por qué esta tormenta? Es cierto que todas estamos transitando. Todos estamos en ese mar embravecido, afectados por la pandemia, por la guerra, por todo. La diferencia es que algunos van en un yate con salvavidas y yo voy agarradito a los Leonardo DiCaprio de la puerta, ¿viste? Entonces, no es lo mismo. La tormenta es la misma, la situación no es la misma. El capital es lo más cobarde que hay. Lo sé, yo sé que tiene pero que... prefiero pegarle la línea de flotación a tener una gente en mi país pasándola mal. Yo prefiero pegarle al que tiene más, pero tengo que tener la certeza de que esa situación... Pegarle es un término, ¿no? De que esa situación de que tiene más es algo no transitorio, sino es una cosa permanente. Entonces, en ese caso yo puedo decir, bueno... Pero no es una medida permanente. Hay excedentes que sobrepasan los límites del tiempo y bueno, este es un sector que puede y le tengo que exigir más en la economía. Ahora, por vaivenes transitorios o coyunturales, tengo que tener mucho cuidado porque el capital es cobarde y el capital se me va. El capital lo tengo hoy acá o el día de mañana lo tengo invirtiendo en Paraguay donde no le piden tantas cosas y si se me va de acá, no tengo inversión, no tengo laburo, no tengo gente ocupada. Es la vieja discusión. Es la vieja discusión. Pero mientras tanto el problema lo seguís teniendo. Sí, el problema que seguís teniendo es que tenés un Estado con elefantiasis, tenés un Estado... bueno, ese es otro tema. Un Estado ese muy es otro grueso. tema. Está Porque muy yo bien. digo, cuando yo veo las cosas que plantean los partidos políticos, veo la reforma del Estado postergada para siempre. Totalmente. La reforma de la seguridad social, lo estábamos hablando fuera del bloque, seguramente en unos meses vayan a decir, no nos pusimos de acuerdo, queda para futuras generaciones. Señores, vamos a hablar en serio cuando hablamos de inflación estructural. Hay cosas que tenemos que trabajar ¿en qué? En las bases que llevan a que una economía tenga una inflación tan grande como la que tiene el Uruguay, que es estructural, porque inclusive no creció tanto con todos estos líos como le pasó a Estados Unidos, como decía el flaco, le pasó a Alemania. O sea, no creció tanto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un mal endémico. El Estado es pesadísimo y el sector privado está bastante castigado. Entonces, seamos selectivos. Y si yo tuviera que elegir, y si yo fuera el PIT-CNT, y si yo fuera los parlamentarios y el presidente de la República, diría, le voy a pedir a los ricos, y yo estoy dentro de los ricos, y también me voy a hacer quitar a mí mismo, como hicieron en el 2020. Algo parejo para todos los que le va bien. Todo lo que le va bien van a aportar con mucho gusto. Bien, tenemos que ir cambiando de tema, pero les propongo para cerrar una breve reflexión respecto a lo que fue intercambio entre el presidente de la República y los dirigentes. Tal vez, Valeria, tengas alguna información hoy en la prensa, concretamente en el diario El País, se da cuenta de algunos conceptos que el presidente les dijo a los sindicalistas, de expresiones que se habían escuchado, por ejemplo, si bien no lo mencionó directamente, pero en el discurso del 1 de mayo de Fernanda Aguirre, dice, bueno, hay afirmaciones del movimiento sindical que no son justas, que no son ciertas y que a su vez traspasan los límites, y parece que desde el punto de vista del movimiento sindical también hubo algunos reproches respecto a algunas figuras políticas que también traspasan los límites. Bueno, yo con respecto a mis propios compañeros no voy a hacer un cuestionamiento, aunque hay cosas... ¿Pero compartiste el discurso de Aguirre? En realidad dentro del discurso... No, la compañera no es de mi línea sindical, digamos, ¿no? Entonces, objetivamente tengo diferencias que las planteo a la interna con esos compañeros. En algunas cosas concuerdo y en otras tengo diferencias. También quizá una cuestión de forma también puedo tener diferencias, pero creo que va en la característica de cada uno. No era fácil tampoco hablar después de la situación de la madre que había contado el fallecimiento de su hija en un accidente laboral, y bueno, y Fernanda le tocó hablar después de esa situación. Entonces también creo que hasta modificó lo que la compañera podría plantear. Vamos a recordar lo que decía, Valeria. Decía, con respecto... Permiso, decía, bueno, despliegan el autoritarismo como lo desplegaron en el terrorismo de Estado, porque la desigualdad se impone a la fuerza. Da la sensación que ese concepto no es un concepto espontáneo que surge... No. Evidentemente es... reitero, hay cosas de las que planteó la compañera que no las comparto en forma ni en lo que plantea, pero entiendo que ella representa una línea sindical que va por esa línea de pensamiento, y bueno, y así lo expresó. De hecho, en el acto se expresaron 3 oradores centrales, digamos, cada uno con su perfil en cuanto a la línea sindical que representa. Por lo menos de la mía no habló ninguno, entonces al 100% en cuanto a la forma de expresarse y a la línea sindical,
Igualmente creo que en el discurso del turco, por lo menos me veo más representada en cuanto a la forma de expresar las cosas, ¿no? Entiendo que está perfecto que en este ámbito se haya planteado por parte del presidente estos reclamos, para ponerlo de alguna forma, me parece que está bien, y lo mismo el movimiento sindical, que de hecho se planteó hasta el sentir que expresamos desde el PIT-CNT en cuanto a la persecución sindical, estuvo en la reunión también, porque bueno, sobre todo de varios legisladores, la forma de referirse a los sindicatos, lo que tiene que ver con estos proyectos de ley que están arriba de la mesa y que bueno, la reunión que el PIT-CNT tuvo con Cabildo Abierto también estuvo planteado, porque una cosa es obviamente lo que tiene que ver con la personería jurídica, que es entendible el planteo, pero otra es ya ir por el tema de mecanismos de cuota sindical y demás, ¿no? O sea, se quiere ir muy al fondo en cuanto a los sindicatos o dejarlos posicionados de una forma que no me parece la correcta en cuanto al nivel de ataque, y entiendo que estuvo bien que en ese ámbito se dijeran de frente las dos partes lo que son las diferencias en cuanto a lo que está expresado. O sea, me parece que es correcto el lugar y la forma en la que estuvo. De hecho, fue una reunión muy correcta en cuanto a cómo se dio el ámbito. Igualmente, quiero ir a lo que, antes de terminar, sí, tenemos que cambiar de tema, porque tenemos una invitada al piso y en realidad es un tema que también es muy importante. ¿Cómo medir cuánto hace que están ganando y cuánto están ganando a quien se está planteando por parte del PIT-CNT grabar? Es muy fácil. Todos sabemos que hay manera de conocer los números y hay gente que en estos 2 años de pandemia ganó mucho más de lo que ya venía ganando antes de la pandemia. Cualquier cosa lo retomamos al final. Les propongo retomarlo al final. Yo sé que hay gente que trabaja 6 horas y tiene licencias especiales y pase lo que pase en el mundo, no le van a tocar el puesto de trabajo. Bueno, a un tambero quiero ver si le pasa tenemos una eso. invitada en piso, nos está esperando y la verdad que también es un tema al que le queremos dar unos cuantos minutos porque es muy relevante y tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Vamos a hablar de primera infancia.